Olam 7 Internacional presenta su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Programa Historias y Enseñanza Bíblica, en el cual estamos estudiando acerca de la palabra de Dios mediante las historias y las enseñanzas bíblicas que están narradas en la palabra de Dios. Un saludo a todos sus hermanos y puedan ser bienvenidos en este programa. Para dar inicio con la palabra de Dios y al estudio de su palabra, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta hora te estoy pidiendo que nos ayudes a entender tu palabra, pueda ser dando dirección y en este momento que vamos a escudriñarla y a compartir de ella. Pueda ser tú bendiciendo a todos esos hermanos que nos sintonizan a través de Olam 7 Internacional. Te pedimos tu ayuda y tu dirección, pueda ser tú guiándonos e iluminándonos de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Es un gozo estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y esta vez vamos a estudiar algo que tal vez en la palabra de Dios con nosotros es un capítulo de los cuales conocemos, lo cual es en el libro de Josué. Vamos a estudiar algo que tiene historia tanto para aplicación para aquel tiempo, tuvo su aplicación en los días de Josué y ahora en los días nuestros. La lectura bíblica de esta mañana, de esta tarde, la vamos a centrar en lo que es Josué capítulo 1, lo que es el versículo 1 hasta el versículo 9. En este capítulo, este libro fue escrito alrededor del año 1405, por el tiempo que los israelitas cruzaron Canaán, se empezó a escribir este libro. En lo cual encontramos la muerte de Moisés reflejada brevemente en lo que es el versículo 1. Dice así: después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán a la tierra que doy a los israelitas. Como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar, donde el sol se pone. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a tus padres, que les daría. Solo que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Este capítulo 1 del libro de Josué, un capítulo muy interesante. Se dice en los escritos de que este es un libro en el cual se debería leer por todo ministro y por todo líder de iglesia. Algo interesante que está narrado en este capítulo es que en este capítulo encontramos una filosofía de trabajo en los cuales Dios le implica a Josué los trabajos que va a realizar. Pero no solamente le implica los trabajos, sino también le hace un llamado y le confirma que Moisés está muerto a él. Por lo que Israel anduvieron buscando a Moisés, el cual había muerto y Dios mismo lo había enterrado en lo que era antes de entrar a Canaán.
En este capítulo encontramos no solamente el trabajo que Dios le encomienda al líder Josué, sino lo que le da también el secreto del éxito. ¿Cuál es el secreto para triunfar, para tener éxito en todo lo que va a emprender Josué? Porque Dios le está ordenando a Josué que cruce el Jordán. Le está ordenando también a que sea fuerte y que sea valiente. También le ordena de que él va a conquistar toda Canaán y que él también se va a encargar de repartir el territorio de Israel, el cual estaban a punto de conquistar. Algo muy interesante que Dios le dijo a Josué: vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde el sol se pone. Algo muy interesante de que la tierra de los hititas era una tierra muy inmensa. Incluso no pudieron conquistarla toda. Conquistaron todos los reinos y no conquistaron toda la tierra de los heteos o la tierra de los hititas, porque era un territorio muy grande, grandísimo. Incluso decidieron descansar la conquista, que se reanudó luego después en los días de David. Pero esto pasó, sucedió. Pero Dios le dijo algo muy interesante que se encuentra en este capítulo, es que en 9 versículos Dios tiene que repetir la orden: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios tiene que repetir la orden: esfuérzate y sé valiente? Porque era una responsabilidad muy grande la cual recaía sobre Josué. Josué nombrado como un nuevo líder sobre Israel. Es cierto que Josué ya había mostrado carácter y muchas cualidades para desarrollar este cargo, pero incluso el mismo Josué también había observado esta tarea como una tarea de mucha responsabilidad que recaería sobre él. Algo muy interesante que Dios le dice: que sea fuerte. ¿Qué es ser fuerte? Fuerte es ser inconmovible. Una roca es fuerte. Una roca, cualquier cosa, ser fuerte. Dios le dijo: ponte duro, que no te muevan las críticas, que no te mueva lo que vaya a decir el pueblo, que no te mueva nada, sino ponte duro y ser valiente. Valentía requería lo que iban a emprender los israelitas, lo que iba a emprender Josué al mando de toda la nación de Israel en la conquista de Canaán. Había que ver, la tierra de Canaán estaba dominada por tribus muy fuertes, tribus que sabían hacer guerra, tribus que bien preparadamente, bélicamente muy bien preparadas. Canaán estaba dominada por muchas tribus, como eran los cananeos, los fereceos, los amorreos, los heveos, los jebuseos. Entonces, era una responsabilidad muy grande la que recaía. No solo se trataba del cuidado del pueblo, sino de conquistar y después repartir lo que era la tierra conquistada por lo que ellos conquistarían. Entonces, algo muy interesante. Dios dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es algo muy interesante. Dice: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer resistencia. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de estas palabras, eliminó todos los temores de Josué. Algo muy interesante en ser valiente. Ser valiente es diferente, muy diferente a ser fuerte. Porque una roca es fuerte, pero no tiene nada de valentía. Ser fuerte es ser duro, pero valentía es correr hacia el peligro. Valentía es actuar independientemente de lo que uno siente. Es actuar ya sea con miedo o sin miedo. Es actuar independientemente de lo que sientes. Algo muy interesante, una buena demostración de valentía fue la que el joven David desarrolló en la pelea con Goliat, que eso lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 17, verso 48. El joven David desarrolla una valentía muy interesante, lo que se remarca aquí. Dice ahí en el versículo 48, dice: cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David corrió hacia él. Dice el verso 49, sacó una piedra de su bolsa
y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra le quedó hincada en la frente del filisteo, que cayó en tierra sobre su rostro. Esto es muy interesante. David no se acercó sigilosamente, David corrió. Eso es valor. Correr, actuar independientemente del miedo, porque todos los israelitas sentían miedo, pero David actuó independientemente de eso, independientemente de su sentimiento. Es algo muy interesante eso. Es un ejemplo de ser valiente. Esto que está planteado aquí en el capítulo 1 del libro de Josué es algo muy interesante y algo que habla el libro Patriarca y Profeta en el capítulo 44, en lo que es el cruce del Jordán. Dice ahí algo muy interesante. Los israelitas lloraron profundamente la partida de su jefe y dedicaron 30 días de servicios especiales para honrar la memoria. Nunca hasta que les fue quitado habían comprendido tan cabalmente el valor de sus sabios consejos y su ternura paternal y su fe constante. Un aprecio nuevo y más profundo redondearon las lecciones preciosas que habían dado mientras estaba con ellos. Está hablando aquí de Moisés. Moisés había sido un muy buen líder en Israel. Moisés se había encargado desde el tiempo que salieron de Egipto. Todo el peregrinaje, los 40 años, Moisés estuvo a cargo del pueblo de Israel. Esa tarea estuvo a cargo. Dice ahí de que los israelitas lloraron y se lamentaron, pero dice que aún habían evidencias con ellos. Ellos tenían muchas evidencias para seguir creyendo en Dios, porque la misma columna de nubes que los había guiado siempre, aún estaba con ellos por el día, y por la noche seguía la columna de fuego, guiándolos en el camino. Dice más adelante, Josué, ahora el jefe reconocido de Israel, se había distinguido principalmente como guerrero. Sus dones y virtudes resultaban un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Tenía algo muy interesante, dones muy interesantes que tenía Josué. Valeroso, algo que Dios le dijo, que fuera valiente, resuelto, perseverante. Esto iba en lo que era ser fuerte. Josué era fuerte. Dice que era valeroso, resuelto, perseverante, pronto para actuar, incorruptible, era inconmovible. De su forma de confiar en Dios, no lo movía nada. Dice que despreocupado de los intereses egoístas, no tenía ningún interés egoísta, porque Josué había seguido todo este tiempo, había aprendido de Moisés, porque él era siervo de Moisés, había estado con Moisés todo el tiempo de la peregrinación de Israel. Dice que con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado lo que le esperaba, pero Dios eliminó sus temores al asegurarle: como fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo la heredad, la cual juré a tus padres que le daría. Entonces, Dios encomienda a Josué la orden de conquistar Canaán y lo que él cruzar el Jordán. Algo muy interesante, si nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Josué, Dios no le da ninguna instrucción cómo cruzar el Jordán, pero él en el capítulo 1 le dice: ve, pasa el Jordán tú y todo este pueblo, pero no le da ninguna explicación cómo lo van a cruzar. Se trataba de actuar por fe, con fe. Por eso es que lo lograron. Pero algo muy interesante que Dios le dijo: yo te he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Para conquistar primero para que ese lugar fuera de él, y para conquistar tenía que pisar. Algo muy interesante en el lenguaje que Dios usa allí en esos versículos, que dice: yo te he entregado, yo te entregué, le dice Dios, todo lugar que tu planta pisare. Entonces, hablándole en un lenguaje sencillo así, sería: yo ya te di lo que tú todavía no has conquistado. Entonces, Dios le dijo a Josué que él estaría seguro de la victoria y elimina sus temores al decirle: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Algo muy interesante de que ellos cruzaron el Jordán
Y lo más interesante es que Dios le da la orden de cruzar el Jordán. Según la historia, se dice que estaba en tiempo de que el Jordán estaba desbordado. Estaban derritiéndose las nevadas que estaban en Palestina y el Jordán era impenetrable. Por los lugares donde se solía pasar, estaban impenetrables. Nadie podía cruzarlo ni para un lado ni para el otro. Pero Dios, ¿qué hizo? Ordenó Josué por medio de dirección de Dios, por medio de revelación y actuando por medio de la fe. Lograron organizar esa marcha que entró, dirigida por los sacerdotes que llevaban el arca de Dios. ¿Y qué fueron? Entre más ellos iban profundizando sus pies hacia el agua, el Jordán empezó a abrirse. Es algo muy similar a lo que se decía, donde quiera que pise la planta de tus pies es vuestro. Si ellos entre más avanzaban hacia adentro, el Jordán se dividió. Pero si ellos se hubiesen quedado encima, Dios no hubiese obrado. Si hubiesen quedado esperando que Dios lo viese. No, ellos pisaron, empezaron a caminar hacia adentro. Es algo muy interesante que en estos capítulos podemos encontrar. Y en el cual se encuentra 3 veces. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Dios lo alienta 3 veces. Porque era una responsabilidad muy grande la cual recaía sobre Josué. Pero ¿será que solamente es para Josué eso que Dios planteó? No, eso es para nosotros como cristianos también. Dios nos ha entregado, ahora no es una nación, Dios nos ha entregado todo el mundo para que lo conquistemos predicando de la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. Pero para eso dice que tenemos que movernos, que caminar, tenemos que movernos a buscar a esas almas que están necesitando de Dios. Entonces, voy a esto. Dice ahí que hay muchas personas que no conocen de la palabra de Dios porque no son buscados. Claro, que Dios nos habla a las personas a través de la ley de la conciencia, pero no. También Dios nos encomienda como predicadores y como ministros, así como Dios recomendó a Israel como una luz de las naciones para que lo reflejasen, así Dios encomienda a cada hijo de Dios hoy para que refleje, sea un predicador de la palabra de Dios. No solamente se trata de predicar, sino ser un predicador mediante un testimonio vivo, entre una vida que sea una prédica, mediante un ejemplo que demos como personas y como cristianos que somos. Algo muy similar que también que está planteado en el Salmo capítulo 1, algo muy interesante que plantea, es algo muy similar que está referente al libro de Josué. En Salmo capítulo 1 encontramos algo similar a Josué capítulo 1, porque encontramos también la prosperidad del hombre si anda en los caminos de Dios. Algo muy interesante, de lo cual se remarca también casi lo mismo que remarcaba el capítulo 1 del libro de Josué, en el cual se encuentra planteado lo que Dios quiere para cada persona y para cada líder. Dichoso el hombre que no anda en consejo de los malos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita día y noche. Eso es algo muy importante. Porque Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, dijo allí, este libro de la ley, capítulo 1, verso 8, nunca se aparte de tu boca. Antes meditarás en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Eso es algo muy interesante. Ahí está el secreto del éxito. Dice que en no apartarse de los requerimientos de Dios, ni a derecha ni a izquierda, dice. Esto es algo muy interesante. Y en Salmo capítulo 1, verso 2, dice, antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita día y noche. ¿Qué dice? ¿Cómo será esta persona que se deleita en la ley del Señor y medita día y noche en la ley del Señor? Quiere decir que la vive y también la mantiene en su corazón, muy adentro. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Suena muy parecido a lo que decía en capítulo 1 de Josué, verso 8, que dice, y todo te saldrá bien.
serás prosperado en todo lo que emprendas. Es algo muy similar. No es así con los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor cuida del camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Algo muy interesante que podíamos ver, que en el capítulo 1 del libro de Josué y en el capítulo 1 del libro de Salmos, da unas pautas muy similares, incluso en lo que se concierne a la ley del Señor. Dice que en guardar la ley del Señor sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, decía el capítulo 1 de Josué. Y en Salmo capítulo 1, verso 2, decía ahí: antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita día y noche. Deleitarse es gozarse en vivir los preceptos de Dios, ser feliz en obedecer a Dios. Algo muy interesante que está remarcado en Isaías 43, versículo 7, es algo muy interesante, el cual es para nosotros que somos cada cristiano, como cristianos que somos, para cada persona cristiano, es algo muy interesante. Isaías 43, el verso 7, dice algo muy interesante: a todos los que llevan mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo como hizo a Israel, con el propósito que Dios hizo a Israel. Como estudiábamos en el primer periodo patriarcal, que hablaba de que Dios llamó a Abraham porque miró que la tierra estaba hundiéndose nuevamente en una decadencia moral terrible. Entonces Dios escogió una simiente para nombrarla reflectores de su luz. Dios constituyó a Abraham como padre de la promesa. Entonces Abraham se volvió el padre de la fe y fue constituida la nación de Israel como una nación para que reflejase a Dios en todo su andar, en toda su forma de ser. Lamentablemente esta nación perdió eso porque por su rebeldía y su dureza de corazón. Algo muy interesante que quería remarcar, de que también en el capítulo 45 del libro de Isaías se encuentra algo similar a lo que habíamos tocado en el libro de Josué capítulo 1 y en Salmo capítulo 1 también. En Isaías capítulo 45, ahí Dios le hace una promesa a Ciro el Grande, antes de que fuera ese rey. Dice así: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir puertas que no se cerrarán. Y yo iré delante de ti, nivelaré montañas, quebraré puertas de bronce, romperé cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas, para que sepas que yo te llamo por tu nombre. Yo soy el Señor tu Dios, el Dios de Israel. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi elegido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí. Yo te fortaleceré, aunque tú no me conocías. Para que desde donde nace el sol hasta donde se pone, sepas que no hay más Dios que yo. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. En esto encontramos algo muy interesante, la promesa que Dios le hace a Ciro. Porque Ciro, Dios lo eligió desde antes que él naciera, dice. Porque Ciro estaba constituido como el hombre que libertaría a su pueblo, Israel, al reino, como estudiamos la semana pasada, al reino del norte, al reino del sur, del cautiverio, porque el reino del norte ya había desaparecido por el cautiverio asirio en el año 722. Por el rey asirio Salmanasar, que llevó cautivo a todo el reino del norte. Mientras que el reino del sur estaba cautivo por Babilonia. Y entonces, al tomar Ciro, a derrotar al imperio babilónico, Ciro se hace cargo y cumple la promesa que Dios hizo para Ciro, según el profeta Jeremías y el profeta Isaías. En
Entonces Ciro lleva a cabo esta promesa, pero Dios lo había elegido desde antes que él naciera, para que con un propósito, con el propósito de que él sería el libertador de su pueblo, de la esclavitud, y reconstruiría nuevamente lo que era Jerusalén. Pero algo muy interesante, ¿será que esas promesas solo fueron hechas a Josué? ¿Solo fueron hechas a Ciro? No, esas promesas fueron hechas para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado el éxito, y la promesa y el secreto del éxito se encuentra en ser fiel a todas las palabras de Dios, a no andar ni a la derecha ni a la izquierda, sino al centro, en los requerimientos que Dios requiere. Algo muy interesante que se nos dice que Ciro el Grande fue un rey muy poderoso, pero esa promesa que se le hizo a Ciro, dice, yo iré delante de ti, se nos hace a nosotros, Dios irá delante de nosotros, dice, nivelaré montañas, quebraré puertas de bronce, dice, romperé cerrojos de hierro. Dios promete estar seguro del éxito, así como lo dijo Josué, nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Dios nos promete ser el éxito en pregonar la palabra de Dios, en dar el evangelio de salvación, porque según Mateo 24 dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Entonces vendría el fin. Entonces esa promesa se tiene que cumplir, esa profecía. Entonces, algo muy interesante que quiero remarcar, algo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice algo muy interesante. Dice así, Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Algo muy interesante. Dice que en Primera de Pedro se nos dice casi lo mismo, 2:9, dice real, porque vosotros sois linaje elegido, dice que somos clase selecta. Dice, la nación judía fue una vez escogida por Dios para representar a Dios en la tierra, pero debido a su incredulidad y su dureza de corazón, perdió esta posesión favorecida. Israel perdió el favor de Dios al rebelarse contra Dios, al ser desobediente a los requerimientos de Dios, siempre murmuraron. Podemos verlo a través de la historia, desde que salieron de Egipto. ¿Cuánto no les tocó? ¿Por qué tuvieron que vagar 40 años en el desierto? Si aproximadamente Israel entraría en un corto tiempo, tuvieron que vagar 40 años por su rebeldía y su incredulidad. Es algo muy interesante, pero por eso ellos perdieron el favor que Dios tenía hacia ellos, como nación selecta, como clase real. Y dice que, pero eso no solamente solo para Israel, sino para cada uno de nosotros como cristianos, que dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, clase selecta. Dios nos ha escogido para que anunciemos la verdad, como decía en Isaías 43:7. Que decía de que a todos los que llevan mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Algo muy interesante de lo que narraban en estos versículos, la palabra de Dios. El capítulo 45 del libro de Isaías nos decía algo muy interesante. También como Dios le dijo a Josué, también lo mismo le dijo a Ciro, nivelaré montañas, quebraré puertas de bronce, romperé cerrojos de hierro. Pero Dios, para darnos la victoria, para darnos el éxito, siempre hay una condición, y esa condición es lo que decía Josué capítulo 1, verso 8. Este libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes medita en él de día y de noche, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, y todo te saldrá bien, le dijo. Lo que decía también en Salmo capítulo 1, verso 2, que decía que antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita día y noche.
que decía más adelante que sería como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está junto a las corrientes de un río, un árbol muy frondoso, un árbol muy hermoso. Pero así es la persona que se mantiene bajo los requerimientos, en obediencia a los mandatos de Dios. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene promesas para cada uno de nosotros. Y Él nos ha constituido como nación, como decía en Primera de Pedro 2:9, como nación escogida, como clase selecta, para que reflejemos las verdades de Dios, pero no solamente como predicarlas, sino por medio de una vivencia práctica en la palabra de Dios. Es algo muy interesante lo que la palabra de Dios narra siempre para nosotros. Algo muy interesante que dice que los cuales remarcamos, ser fuerte, no importa, ahora como uno como cristiano, no importa que venga la crítica, no importa que venga la especulación, que no crean en ti. No, Dios siempre tiene un propósito para cada persona. Dios siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Dice, ser fuerte es mantenerse inconmovible, ser incorruptible como lo fueron. Te decía que teníamos que tener un carácter como el acero, como narra, según la historia podemos ver como fue un gran personaje como fue Elías, una persona que nunca bajó su confianza en Dios, nunca retrocedió ante las millares de circunstancias que había. Algo muy interesante también de ser valiente, dice, tener la valentía, correr, actuar, persistir, tener esa persistencia, actuar independientemente de lo que uno siente. La valentía es algo muy interesante en cada uno, en cada persona. Ser valiente, no tener miedo, no avergonzarnos, como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso es algo muy interesante. Ahora nosotros como cristianos estamos llamados a ser pregoneros de justicia, como lo fue Noé para un mundo que estaba a punto de perecer. Así incluso nosotros como cristianos estamos llamados para pregonar la palabra de Dios a este mundo que está a punto de sucumbir. Que Dios les pueda bendecir y que hayan disfrutado de este tema del cual estábamos estudiando sobre la clave del éxito, en el cual se trataba en mantenernos en obediencia a los mandamientos de Dios sin disminuir, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, en serle fiel bajo toda circunstancia, como lo fue a Daniel, como lo fue Elías, como lo fueron muchas personas que están narradas en la palabra de Dios. Que Dios le pueda bendecir y que pueda estar con ustedes. Vamos a tener palabras de oración para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre es una luz y es una antorcha en nuestro camino. Señor, puedas ser tú ayudándonos para que caminemos en tu ley y obedezcamos a tus preceptos, pase lo que pase. Como dice en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. No tengáis ningún temor, dice, lo que vayas a padecer. El diablo debe enviar a muchos de vosotros, dice, a la cárcel y tendréis tribulación de 10 días. Pero ¿qué dice? Sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos a mantenernos fiel, Señor, para que podamos vencer, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque esa es la clave del éxito, en ser obedientes a ti, en ser fieles a ti. Porque dice que si somos fieles seremos como árbol plantado junto a unas corrientes de agua, junto a un río. Sabemos que contigo estamos seguros. Sabemos que nosotros sin ti no somos nada. Pero tú sin nosotros sigues siendo Dios. Ayúdanos a reconocer nuestra incapacidad y a estar siempre de la mano contigo. Dirígenos, pueda ser tú bendiciendo a todos esos hermanos que están en sintonía de nuestro canal Holan 7 Internacional y que nos miran a través de los distintos medios de las redes sociales. Pueda ser tú con ellos, bendiciéndolos y cuidándolos y dándoles protección. Señor, dirígenos en este resto de esta tarde. Pueda ser tú ayudándonos. Todo esto te lo pedimos sin tener méritos, porque sabemos que no tenemos, que los únicos méritos son en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, que sea un gozo, ha sido un gozo estudiar la palabra de Dios y compartirla con ustedes. Que Dios les pueda bendecir. Vamos a escuchar un himno.
esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza de linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Olam 7 Internacional presentó su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pabón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.